Ya no estoy en trance de pelear con nadie ni tengo el ánimo de armarle broncas a nadie, dijo entonces. Ahora soy totalmente conciliadora. Tanto que se sentó a conversar para la paz con Carlos Pizarro, comandante del M-19, que había disparado un cohete de guerra casi dentro del cuarto mismo donde se encontraba el presidente Turbay. La amiga que lo contó dice muerta de la risa. Diana entendió que la vaina era como un ajedrecista y no como un boxeador dándose golpes contra el mundo. Ay, describir a Diana Turbay, Dios mío. Una mujer incansable, apasionada por su trabajo, tan apasionada que su pasión la llevó a caer en la trampa de Pablo Escobar. El reto mayor para mí, digamos que no era mostrar la parte que ya todos conocemos de Diana como periodista y como figura pública. El reto mayor para mí era encontrar quién era Diana a nivel humano, personal, como mamá, como hija. En este país, Diana Turbay es símbolo de periodismo serio, de diálogo, de la búsqueda de la justicia y la paz, una mujer que construyó país realmente desde su misión con el periodismo, una mujer muy maternal con su equipo de trabajo. Me entrevisté con varios de ellos y solo hablan de su pasión por informar desde un lugar honesto. Pablo Escobar supo eso en ese momento, en esa época, y por eso sabía cuál era tal vez su talón de Aquiles. Recordemos que Diana protagonizó los diálogos de paz con el M-19. He escuchado tantas cosas de Diana en estos meses tan interesantes, tan bonitas, pero pues me parece importante, sobre todo para el público a nivel internacional, que sepan que Diana en este momento es un símbolo para este país. Es una mujer que representa mucho más que lo que nos podríamos imaginar si solo la vemos como periodista. En octubre del 93, Alberto Villamizar y Maruja Pachón le dicen a García Márquez si puede escribir la historia de ellos, ¿no? Ese cautiverio que sufrió Maruja Pachón de 6 meses y los esfuerzos de Alberto Villamizar por rescatarla. Ahora, en la medida en que García Márquez iba avanzando en el libro, iba contando esa historia, en el primer borrador se dio cuenta de que esa historia exigía más contexto político, más contexto social y en últimas exigía contar la historia de los otros secuestros que los extraditables habían cometido para las mismas fechas y por las mismas razones. En total fueron 10 secuestros. Marina Montoya, Francisco Santos, Beatriz Villamizar y el equipo periodístico de Diana Turbay, que para García Márquez no son sino la historia de un solo secuestro colectivo, porque estaba sustentado por las mismas razones y estaban metidos en el mismo contexto sociopolítico. Cuando sucede todos estos hechos, yo vivía en San Andrés, digamos que yo no tuve que vivir las bombas, el miedo de salir a la calle, pero lo que recuerdo muy bien era la angustia de mi mamá frente a los noticieros, frente al televisor. Me impactó y creo que a muchos colombianos nos pasa eso. Creo que todos tenemos una memoria de angustia emocional o en el cuerpo o en las familias, historias que contar de todo lo que vivimos en esa época de terror con Pablo Escobar. Me parece muy emocionante trabajar esta historia de Gabo, por lo que también para mí en lo personal significó haber estado en la génesis. Yo estudiaba en la Universidad de los Andes, hacía mi posgrado y la jefe de carrera me mandó trabajar con García Márquez en un proyecto. Gabo me decía, haz esto, haz lo otro. Yo hacía mis entrevistas, hacía mis investigaciones y entregaba. Yo no supe de qué se trataba, lo supe después. En el camino, García Márquez se dio cuenta que su fama era tal que los medios de comunicación ya no cubrían lo que estaba aconteciendo, sino que cubrían la manera como él iba a hacer el reportaje. Entonces él se volvía noticia y la noticia que él iba a cubrir pasaba a un segundo plano, ¿no? Perdía toda relevancia. Entonces, para evitar eso, en este caso, García Márquez fue muy prudente, muy discreto y comenzó a documentarse casi que de forma clandestina, ¿no? Con el tiempo me enteré de que era el libro Noticia de un secuestro y 25, 27 años después me llamó Verónica Triana y me dijo, ¿quieres trabajar en la adaptación de Noticia de un secuestro? Fue como redondear un poco ese encuentro que tuve hace tantos años con Gabo. Realmente fue muy bonito y muy interesante ver cómo grabar esta serie fue afectando
a mi círculo más cercano y tuvimos que hablar de muchas cosas que tal vez no eran un tema antes en una familia. Nunca nos habíamos sentado a hablar de temas tan importantes. Es la primera vez que realmente hablamos de el daño de las víctimas, la necesidad de justicia, la necesidad de reparación, la normalización de la violencia. Es la primera vez que a nivel familiar se ha vuelto un tema súper importante, porque yo en el proceso de creación de personaje y en el proceso de rodaje, haciendo las escenas secuestrada, llegaba muy afectada a casa. Yo les decía, Dios mío, ¿cómo hemos normalizado las cifras, los asesinatos, los desaparecidos? ¿Cómo hemos normalizado que nadie responda? Lo hemos normalizado tanto que no sabemos los nombres. Murieron 10, 15, 20, es una cifra. No nos lo deberíamos permitir. Los secuestrados fueron Diana, Azucena, Maruja, Beatriz. Lo que me parece más lindo, y porque creo que los colombianos o los latinoamericanos o las personas de los 240 países a donde va esta serie de manera simultánea en Prime Video deben ver Noticia de un secuestro, es porque hemos contado la historia, estas historias que nos duelen a Latinoamérica, no solo a Colombia, a Latinoamérica entera. Las hemos contado desde muchos puntos de vista, la mayoría de ellos desde el punto de vista del narcotraficante. Esta vez queremos contar la historia desde un punto de vista diferente, desde el punto de vista de las víctimas, que finalmente es donde creo que está la verdad, en ningún otro sitio. Noticia de un secuestro ya está disponible en Prime Video. No se la pierdan, es una joyita.